Ahora empecé a grabar. Iba a compartir la pantalla, pero primero, antes de compartir la pantalla, quiero hacer algo que estaba haciendo últimamente, y es preguntarles a ustedes qué vimos la clase pasada. Ya, mis hermanos, así que ustedes mismos me irán recordando qué vimos la clase pasada. ¿Alguien se acuerda? ¿Mi hermana Elsa? Las parábolas. Ya, las Del parábolas. obrero, la primera fue el obrero de la viña, el obrero de la viña. Ya, muy bien, mi hermana. Muy bien, ¿no es cierto? Estuvimos hablando del obrero de la viña. ¿Ya? ¿Qué más estuvimos viendo? Amén, mi pastor. Mi hermana Delfina. Estuvimos viendo, como bien dice la hermana, yo voy a decir desde el 20 hasta el 16, que estuvimos viendo sobre los obreros de la viña, como bien decía ella, y este era un padre de familia que salió a recolectar obreros para trabajar en su viña, ¿ya? Entonces, la hora más temprana es como hoy en día, las 6 de la mañana, donde estos obreros siempre se iban a las plazas y allí iban los dueños de viña a contratar estos obreros. Entonces el padre de familia salió y contrató obreros y él quedó con los obreros que contrató en un denario, y el denario era un salario de un día, ¿ya? Y después salió este padre de familia, salió nuevamente como a la tercera hora, que eran las 9 de la mañana, después salió a la sexta, que eran las 12 del día, después salió a la novena, que eran las 3 de la tarde, y la última, undécima, que era las 5 de la tarde. Bueno, esto dice que las diferentes horas en las cuales fueron contratados estos obreros son el diferente tiempo que Dios nos llama a trabajar a su viña, a nosotros, a diferentes edades, ¿ya? Eso fue, y eso es lo que más o menos se recuerda de este obrero de la viña. Igual él también le pidió a su mayordomo, ¿ya? Después pagarle a los obreros. Entonces hubieron obreros que se enojaron porque ellos pensaban que iban a ganar más dinero que los que se habían contratado antes, o sea, al último, ¿ya? Porque ellos habían trabajado más. Entonces el padre de familia, él les dice que acaso tienen envidia o acaso él no es dueño de hacer lo que él quiere con lo suyo, ¿ya? Entonces, y ellos estaban muy enojados. Y esta parábola es sobre, no es sobre el trabajo en sí, sino que es cuando el Señor nos llama a nosotros a trabajar en su viña, si podemos decirlo así, para estar trabajando, y nos llama a cada uno, no a todos los llama a la misma edad. Uno nos llama más jóvenes, a otros más adultos, a otros más adultos. Entonces, eso es lo que yo más o menos recuerdo para que mis otros hermanos también den su opinión. Eso sería mi pastor. Gracias, mi hermana Delfina. ¿Alguien más que quiera agregar algo rápidamente? Pastor, Mi no sé si hermano... estaré bien, pero lo voy a decir, que se trata también de la petición de la madre de Santiago y Juan, que quería ser los primeros, o sea, que le pedía a Jesús que cuando estuviera en su reino, ¿cierto? Que uno estuviera a la izquierda y otro a la derecha, y de esa manera se trata ¿cierto? Y dice que eso lo solamente sabe Dios, ¿ya? Porque eso es lo que Él ha escogido.
esto se trata menos del que algunos que los primeros, los porteros, ¿cómo? Ahí. Eso sería, pastor, mi parte ya de la petición de la madre de Santiago y de Juan. Gracias, mi hermano Rosamel. Sí, voy ahora a compartirles la pantalla para que podamos juntos recordar rápidamente lo que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Ya? Recordemos, hermanos, que la semana pasada nosotros vimos todo el capítulo 20, ¿ya? Ahora vamos a ver solo la mitad del 21 porque son hartas cosas y ahora estoy compartiéndoles la pantalla. Ahí sí. Ahora sí. Ya, mis hermanos. Lo que nosotros tenemos acá, bueno, hoy día vamos a ver Mateo 21, del 1 al 17, pero lo que respecta a la clase anterior, mis hermanos, nosotros estuvimos viendo todo lo que era Mateo 20, ¿no es cierto? Que era en realidad lo final acerca de las expectativas sobre Jesús, ¿ya? A la hora de yo tratar de hacerles recordar o que ustedes me digan que vimos la semana pasada, no solo quiero que me puedan recordar acerca de lo que dice literalmente el texto bíblico, sino también de las reflexiones que sacamos al final, ¿ya? Hablamos primero, ¿no es cierto?, de la muerte y la resurrección, ¿ya? Perdón, primero hablamos sobre la parábola, ¿no es cierto?, que muy bien hablaron mis hermanas, donde se veía, ¿no es cierto?, muy claramente el mensaje, ¿no es cierto?, de gracia, ¿no es cierto?, porque todos somos llamados en diferentes momentos y independiente en realidad de lo que nosotros seamos capaces de entregar al Señor, en realidad se trata de su llamado, ¿ya? Pero en realidad esta parábola lo que está queriendo decir es mostrando el tipo de Mesías que era Jesús, ¿ya? El tipo de reino que él traía, que no era un reino, ¿no es cierto?, que traía la justicia normal que la sociedad conocía o la sociedad judía en ese entonces, sino que era una justicia que era diferente, una justicia que venía a través de la gracia, ¿ya? Donde el Señor aún daba la misma justicia a todos aquellos a pesar de que hubiesen sido los últimos. Recordemos que el texto está hablando y todo el capítulo habla sobre los primeros y los últimos, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, de la parábola, los primeros, que eran los primeros que empezaron a trabajar, terminaron siendo los últimos porque rechazaron lo que el dueño de la viña les había dado. En cambio, lo más probable es que estos últimos que fueron contratados terminaron siendo primeros porque recibieron por gracia, ¿ya? Luego habla sobre la muerte y de la resurrección, ¿ya? Donde al final se muestra que Jesús se hace como este último, ¿ya? Este que se entrega por los demás, ¿ya? Porque dice que da su vida por muchos. Luego, ¿no es cierto?, viene, como bien dijo nuestro hermano Rosabel, el texto que nos habla acerca de la madre de Santiago y Juan, donde estas personas le piden a Jesús que estos discípulos estuviesen cada uno a su lado, ¿no es cierto?, que ellos fueran de alguna forma los mayores, pero al final Jesús les dice que los servidores, ¿no es cierto?, van a ser los mayores, entonces los últimos van a ser los primeros. Y termina, ¿no es cierto?, mostrando la sanidad de 2 ciegos, donde estos ciegos, de alguna u otra forma, al ser sanos, están reafirmando y confirmando el ministerio de Jesús, pero a la vez nos está mostrando a nosotros, de alguna forma, que los discípulos, ¿no es cierto?, y los lectores de este texto debiesen estar abriendo los ojos, siendo sanados de su ceguera, a raíz, ¿no es cierto?, de la concepción errónea que tenían de quién era Jesús como el Mesías, abriendo los ojos para entender que el Mesías, ¿no es cierto?, no era un Mesías de este reino, un Mesías de este mundo, sino que un Mesías de un reino que se pudiese decir al revés, donde diferentes cosas acontecían a lo natural, ¿no es cierto?, de este reino, donde la justicia de Dios es diferente.
esto fue lo primero que vimos, bueno, esto fue todo lo que vimos la semana pasada y era de alguna forma la conclusión de estas expectativas. Ahora, ¿no es cierto?, pasamos a la recta final, podríamos llamarlo así, del Evangelio de Mateo, que tiene que ver con la llegada de Jesús a Jerusalén. Ya recordemos que es aquí en Jerusalén donde se transcurre, ¿no es cierto?, este tiempo, donde Jesús termina siendo crucificado y luego resucitado, ¿ya? Para posteriormente entregar, ¿no es cierto?, en Mateo justamente esta gran comisión a los discípulos. Vamos a ver, ¿no es cierto?, desde Mateo 21, pero del 1 al 7, que está dividido en dos partes, ¿ya? La primera parte que está dividida vendría siendo ¿no es cierto?, la entrada triunfal de Jesús, que es lo que vemos acá en la figura trasera, ¿no es cierto?, donde vemos a Jesús entrando encima de un animal y lo están llevando, y luego vemos la siguiente parte, que es la purificación del templo. Dentro de esto de la purificación del templo, esto se encuentra en Mateo 21 del 1 al 11, y le quiero pedir a algunos de los hermanos que pueda leérmelos, ¿ya? Mateo 21 del 1 al 11. ¿Alguien puede leérmelo? Mi hermana Soledad está levantando la mano. Tiene que colocar el micrófono. Amén. Dice, entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciendo, id a la aldea que está al frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino, con ella desátala y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron al asna y al pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y lo tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Gracias, mi hermana Soledad. Mis hermanos, cuando nosotros nos ponemos a ver este texto, mis hermanos, y nos empezamos a dar cuenta que Jesús está llegando a Jerusalén, ¿no es cierto? Conocemos este relato donde de alguna forma Jesús manda a sus discípulos a una localidad cercana, allá, que se llama Betfagé, ¿ya? Esta localidad, en primer lugar, debió haber estado más o menos entre Betania y Jerusalén, ya más o menos a los pies del Monte de los Olivos, ¿ya? Es lo primero que nosotros debemos saber, ¿ya? Y es ahí, ¿no es cierto?, donde lleva a los discípulos para que ellos se consigan a esta asna y este pollino, ¿ya? Mis hermanos, quiero hacer una pregunta simple, a ver si me la pueden responder y saber, ¿qué es lo que es qué es lo que es un pollino?
¿no es cierto? Porque sabemos que lo que es una asna. ¿Saben ustedes lo que es un pollino? Levante la mano a ver si me pueden responder. Mi hermana Delfina. Es un animal de trabajo. Ya, y El, específico. Siga mi hermana. el pollino es como parecido al burro, una cosa así, el pollino. Y es un animal de trabajo. Gracias, mi hermana Delfina. Sí, ¿no es cierto? Es parecido al burro, ¿no es cierto? Pero la diferencia es que es un animal joven, ¿ya? Esa es la diferencia. Por eso lo más probable es que haya estado el asna con su pequeño, que era el pollino. Es lo primero que nosotros debemos entender con respecto a esto. Ahora, mis hermanos, ¿no es cierto? Lo que pasa con estos discípulos es que van a buscar, ¿no es cierto?, a estos animales y, bueno, el Señor sabe cómo hace las cosas y logran traerlo de vuelta, ¿ya? Ahora ustedes, yo quiero que ¿no es cierto? El texto 4 y 5 nos dice realmente por qué Jesús está haciendo esto, ¿no es cierto? Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a las hijas de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, ¿no es cierto? Esto se encuentra en Zacarías 9:9. Ya es lo primero que, bueno, eso también tenemos que nosotros saberlo y recordar que como estamos viendo el Evangelio de Mateo, y Mateo está escrito para los judíos, Mateo siempre va a tratar de sustentar el ministerio de Jesús a Jesús mismo a raíz de las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces las relaciona y acá, ¿no es cierto?, hace esta relación con respecto a Zacarías 9:9 y nos dice que por qué Jesús está haciendo esto, ¿ya? Lo interesante, mis hermanos, también es que los discípulos van, ¿no es cierto?, traen al pollino y Jesús sube encima de él, ¿ya? Ahora, ¿no es cierto?, el verso 8 nos dice que, y nos muestra que Jesús va llegando a este lugar, a Jerusalén, a la entrada de Jerusalén. Ya dice, el 8 dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, ¿ya? Y el 9, ¿no es cierto? Dice, y la gente iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces Jesús, de alguna forma, lo que había estado haciendo era prepararse, ¿no es cierto?, para entrar a Jerusalén de la forma en que el profeta Zacarías decía que el Mesías iba a entrar. Ahora, esta entrada era interesante porque hay una aclamación de las personas, ¿no es cierto?, a las afueras de Jerusalén, ¿no es cierto?, que esperaban a que entrara Jesús. Ya, lo primero que yo tengo que aclararles a ustedes es que las personas estuvieran en el camino esperando con ramas, ¿no es cierto?, con las diferentes cosas, ¿no es cierto?, eh, con, a ver, ¿cuál era la palabra que utilizaron acá? Con los mantos, ¿cierto?, que tiraban al suelo. Era algo, incluso las palabras que se utilizan en esta proclamación eran palabras comunes para la celebración que se estaba produciendo. Mis hermanos, yo quiero preguntarles, y que me respondan a ver otros hermanos, además de los que siempre responden. ¿Por qué Jesús iba a Jerusalén? Aparte de, ¿no es cierto?, para ser crucificado. ¿A qué fiesta judía Jesús iba a Jerusalén? ¿Alguien, mis hermanos? Tiene que levantar la... La fiesta de la Pascua. Muy bien, hermana Eva, ¿no es cierto? Iban a la fiesta de la Pascua. Entonces, mis hermanos, esta fiesta tenía ciertas cosas tradicionales y comunes, además, ¿no es cierto?, de la fiesta en sí, ¿ya? Era que
La fiesta de la Pascua consistía en que, y muchas de las fiestas, ¿no es cierto?, que estaban, que se realizaban, consistían en que las personas que estaban viviendo a los alrededores del reino tenían que ir a Jerusalén. Y estas personas en este peregrinar, en este viaje, eran recibidas. Y eran recibidas de esta forma, con salmos que eran acordes a la situación. Ciertos salmos siempre eran ocupados. Incluso este salmo, incluso esta parte que nos habla de esta proclamación, ¿no es cierto?, que dice, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es lo que nosotros debemos entender. No es que solo se lo dijeron a Jesús en esta vez, sino que siempre lo decían, y otros salmos también. Pero esta vez era para realmente hacer venir o recibir al quien sí era el Hijo de David, aquel que sí era el Mesías, ¿ya? Mis hermanos, yo quiero preguntarle a ver si ustedes saben qué significa Hosana, porque dice Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Alguien sabe lo que significa Hosana? Salva, pastor, no sé si estoy equivocada, pero salva, o salvación, no sé, salva. Muy bien, mi hermana Eva. Mi hermana Rosana iba a decir algo. Salva ahora, yo he tenido entendido. Muy bien, ¿no es cierto? Exacto. Significa esas dos cosas, ¿no es cierto? Salva ahora, y también está referido a Dios, ¿ya? En primer lugar, ¿no es cierto? No se refería a cualquier persona. Ahora, entonces, si sabemos qué significaba Hosana, entonces era una petición especial, ¿no es cierto? De que queriendo Una decir, sálvanos. Aclamación de alabanza. Entonces, Pastor, mi hermana, como una aclamación de alabanza, ¿o no? sí. La diferencia, sí, mi hermana, la diferencia es que en un principio esta palabra Hosana era ocupada como un clamor de petición de salvación, pero en el transcurso del tiempo se fue modificando como una alabanza, como bien dice mi hermana Eva. Ahora, quiero que ustedes me digan a ustedes por qué decían Hosana, sálvanos al Hijo de David. ¿Qué significa Hijo de David? ¿Por qué decían así? ¿Saben, mis hermanos? ¿A qué se referían con hijo de David y por qué decían hijo de David? ¿Mi hermana Eva está levantando la mano? Como recibiendo al rey, Mesías, el Mesías. Ya, sí, muy bien, el Mesías. Pero ¿por qué es llamado hijo de David? ¿Qué tiene que ver David con el Mesías? ¿Mi hermana Delfina? Porque era la de la simiente de David. Ya, muy bien, ¿no es cierto? De alguna forma los textos bíblicos nos dicen que el Mesías iba a ser descendiente del rey David, ¿ya? Pero esto era aún más allá de todo esto, ¿ya? Yo les voy a mostrar ahora algunos textos, ¿no es cierto?, que avalan todo lo que hemos estado diciendo. Le voy a compartir nuevamente la pantalla, ¿no es cierto? Y esta gran frase o proclamación que ellos decían tenía sus bases bíblicas, ¿ya? Primeramente Isaías dice, he aquí el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra, decid a las hijas de Sión, he aquí tu salvación viene, he aquí su galardón está con él, y delante de él su recompensa. De alguna forma Isaías nos está mostrando que Jesús, ¿no es cierto?, iba a tener que llegar, iba a tener que venir, y era lo que estaba pasando en este momento con la llegada a Jerusalén, ¿ya? He aquí tu salvación viene, ¿no es cierto? Cuando decían Hosana, se referían a esta salvación, sálvanos, ¿ya?
Además, ¿no es cierto? Salmos 118, 25 dice, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Como decía, ¿no es cierto?, nuestra hermana Rosana. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Y era, ¿no es cierto?, este texto está haciendo una referencia clara de la palabra Hosana. Además, el Génesis 49, 10 dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Esto de alguna forma es una profecía de que Jesús es, ¿no es cierto?, descendiente de David, de la simiente de David. Esto quiere decir, mis hermanos, que a Dios no se le ocurrió esto cuando David nació y fue fiel, y entonces al Señor se le ocurrió que entonces el Mesías iba a venir de David porque David fue una persona fiel. Desde el Génesis, desde la creación, desde el principio, Dios había determinado todas estas cosas. Había determinado que, ¿no es cierto?, que el cetro, dice, no se apartará de Judá, y de Judá, ¿no es cierto?, siguió, ¿no es cierto?, la descendencia de David. Dice, ni la vara de gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él sea dada obediencia de los pueblos. A Dios, ¿no es cierto?, a Jesús se le da la potestad, se le da el dominio, se le da el poder de todo, ¿ya? No hay nada por encima de Jesucristo, del Mesías. Y, ¿no es cierto?, ya, ¿no es cierto?, la última parte que dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Este también era una proclamación de los salmos. Yo les decía, ¿no es cierto?, que eran parte de los salmos. Dice, bendito, Salmos 118 del 29 al 28 dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos de altar. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. El 26 dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. En este caso, ¿no es cierto?, hace la traducción del Señor. ¿Ya? Quiero hacer la salvedad, mis hermanos, de que acá dice, en Salmo dice Jehová, pero en Mateo no dice Jehová, porque Mateo está muy preocupado de no utilizar el nombre del Señor. ¿Ya? Así que es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, mis hermanos, nosotros debemos darnos cuenta de que esta entrada, ¿no es cierto?, a Jerusalén era de alguna forma importante, porque no fue tampoco cualquier entrada, a pesar de que la bienvenida era muy parecida a la que siempre se hacía, pero la gente estaba consciente de que Jesús era una persona especial. El verso 11 dice, y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces ellos estaban expectantes de que viniera este Jesús. Si bien consideraban que era un profeta y no sabían que era el Mesías, sí, para ellos era alguien importante porque habían validado el ministerio que Jesús había hecho con respecto a las sanidades, la proclamación del Evangelio del Reino y, ¿no es cierto?, de las liberaciones. Entonces esto es lo que nosotros podemos decir en cuanto a la entrada triunfal. Vamos a ver, ¿no es cierto?, ahora lo que dice Mateo 21, del 12 hasta el 17. ¿Alguien lo puede leer, mis hermanos? Mateo 21, del 12 hasta el 17. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas, los con vista y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojo y los sanó. Pero los príncipes, sacerdotes y los escribas
viendo las maravillas que hacía y los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oye lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y pasó allí. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Gracias, mi hermana Eva. Te voy a compartir nuevamente la pantalla, ¿no es cierto? Yo aquí he escogido solo algunos textos bíblicos y bueno, vemos ahí una imagen que nos muestra, una imagen un poco más gráfica que nos muestra que Jesús de alguna forma hizo un alboroto en el templo, ¿ya? Y el texto parte en el 12 al tiro, ¿no es cierto? No hay un transcurso o un intermedio entre el momento en el que Jesús entra a la ciudad y llega al templo, sino que parte, ¿no es cierto?, desde la entrada y llega directamente al templo y pasa esto. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y los volcó, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, ¿no es cierto? Y después el texto 13 de alguna forma nos explica, dice, que, ¿no es cierto?, que escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando Jesús está haciendo esto y está diciendo estas palabras, las palabras que él está nombrando son las de Jeremías, ya Jeremías 7:11, que dice, se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de vuestros ojos. He aquí yo mismo lo he visto, declara, perdón, acá está mal escrito, dice, he aquí yo mismo lo he visto, declara el Señor. Entonces estaba citando Jesús un texto del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, del profeta Jeremías. ¿Ya? Dentro de esto, mis hermanos, nosotros debemos entender lo siguiente: ¿por qué Jesús llama cueva de ladrones al templo? ¿No es cierto? Porque en el templo supuestamente debían ser un lugar, ¿no es cierto?, santo, un lugar donde se adoraba al Señor, porque ahí supuestamente para la concepción judía era donde habitaba la presencia del Señor, en el templo. ¿Ya? Ahora, esto era causado por diferentes situaciones. Ya una de las más importantes era que, como yo les dije al principio, había un peregrinaje desde los diferentes lados de la nación de Israel hacia Jerusalén. Entonces, muchas de las personas no podían llevar, ¿no es cierto?, el sacrificio que debía hacerse en esa fiesta, de una forma, ¿no es cierto?, muy fácil, o debían además, para la ofrenda, cambiar sus dineros, ¿no es cierto?, de los diferentes lugares que tenían al dinero, ¿no es cierto?, que era solo aceptado en el templo, que era una moneda judía. En esto, mis hermanos, el templo tenía un desarrollo, ya tenía un sistema, ¿no es cierto?, que de alguna forma había sido licitado por el pueblo romano, pero además era guiado y estaba a cargo del sumo sacerdote. Y este era el hecho de que dentro del mismo templo habían puestos, tiendas, ¿no es cierto?, donde se vendían, ¿no es cierto?, los diferentes animales, las diferentes, ya sea especias también que podían ser ofrendas, y además se hacía un cambio de moneda, ¿ya?, donde ellos después podían también ofrendar. Todos estos servicios no necesariamente en sí eran por lo que Jesús estaba reclamando, ¿ya?, porque era un servicio para la ayuda de los diferentes, ¿no es cierto?, peregrinos que llegaban hasta Jerusalén, para poder realmente participar de esta fiesta de una forma correcta. El problema era que
aquellos que estaban a cargo de esto empezaron desde un tiempo a abusar de estos servicios, ¿ya? Cuando una persona llegaba, ¿no es cierto?, con su propia ofrenda, con su propio animal, muchas veces el sacerdote iba y buscaba y trataba de encontrarle algún defecto al animal para que la persona tuviese que comprar sí o sí un animal de su tienda, de su negocio, ¿ya? Y esto ya era desagradable, ¿no es cierto?, ante los ojos de Dios y ante, obviamente, los ojos de Jesús. Ya el valor del cambio de la moneda hacia la moneda judía era muy alto, por ende también había una injusticia en esa situación. Y de alguna forma las tiendas que habían estado puestas para el servicio terminaron siendo tiendas que estaban puestas para la injusticia, para robar, para hacer, ¿no es cierto?, todo lo contrario a servir, sino que a servirse de aquellos que estaban llegando para celebrar la Pascua. Entonces, por esto que ¿no es cierto?, Jesús va y dice, hace un alboroto, ¿no es cierto?, destruye, saca a todas estas personas, y a este texto se le llama la purificación del templo. Es sumamente interesante porque de alguna forma el templo se había ensuciado con todo esto y Jesús, ¿no es cierto?, de una forma abrupta, de una forma bastante enérgica, los saca. Y, ¿no es cierto?, y podemos ver, ¿no es cierto?, que claramente esto produce un malestar en todo el desarrollo de la fiesta y un malestar en los líderes judíos. Ahora, mis hermanos, ¿no es cierto?, el verso 14 es interesante porque dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Jesús, ¿no es cierto?, al purificar el templo, al restaurar el templo, viene a restaurar también el objetivo del templo. El objetivo del templo era que estuviera la presencia de Dios y ahí se adorara. Pero la presencia de Dios para Jesucristo, ¿no es cierto?, era, en su ministerio, era que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios, la presencia de Dios se ha acercado, y esta, en el ministerio de Jesús, se manifestaba en sanidades también. Entonces, acá, ¿no es cierto?, Jesús sana estos ciegos y estos cojos como símbolo, como signo de que este templo estaba siendo restaurada y ahora sí estaba aquí la presencia de Dios como debía ser. Es lo que nosotros también debemos entender con respecto a este texto, ¿ya? Ahora, el verso 15 dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana, el hijo de David, se indignaron. ¿No es cierto? Dice que se indignaron. Y después, ¿no es cierto?, al indignarse, Jesús les dice, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Esta situación, mis hermanos, ¿no es cierto?, es muy interesante, porque de alguna forma está acá una tensión, ¿ya? Una tensión en aquellos que son los líderes, los que supuestamente estaban más cerca de Dios, más cerca, ¿no es cierto?, en cuanto al servicio a Dios, pero no son estos los que están alabando a aquel que purificó el templo y restauró la función del templo, sino que están indignados. ¿Y quiénes, no es cierto?, son los que sí están alabando a Dios? Los niños. Y me acuerdo que en algún tiempo atrás, ¿no es cierto?, cuando fue Semana Santa, yo prediqué esta parte, ¿no es cierto?, dándole el énfasis a los niños. Y acá como en Mateo, ¿no es cierto?, en una situación tan importante y determinante como es la purificación del templo, donde se alaba al Señor y se celebraba de alguna forma las diferentes fiestas judías, los niños son los que están teniendo un papel protagónico en la alabanza de Dios, en la alabanza a Dios y la alabanza a Jesús.
¿no es cierto? Y volvían y repetían, Hosana al Hijo de David. Sálvanos ahora, Hijo de David. Sálvanos ahora, Mesías. Sálvanos ahora, Cristo. De alguna forma era lo que ellos estaban proclamando. El Salmos 8.2, de alguna es esta parte, dice, por la boca de los, y es lo que Jesús le responde a estos fariseos indignados, ¿no es cierto? Por la boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Por la boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza. Cuando se refiere, ¿no es cierto?, a esta fortaleza, nosotros debemos entender que la alabanza para Dios, de alguna forma, tiene también un sentido de guerra, un sentido de lucha y de una batalla espiritual, ¿ya? Recordemos cuando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, tenía que derribar los muros de Jericó, ¿no es cierto?, dieron vuelta 7 veces, nos dieron vuelta muchas veces en alrededor de esta ciudad, ¿no es cierto?, alabando al Señor. Entonces la alabanza de alguna forma tiene esta connotación. Y fue perfeccionada en la boca de los niños. Y esto es sumamente importante, mis hermanos, porque recordemos a qué se refiere el hecho de ser llamados como niños en la Biblia, que tiene que ver con esta necesidad de Dios. Y justamente acá los niños están diciendo, Hosana, sálvanos ahora. Están proclamando la necesidad de Dios. Y esto es sumamente interesante, porque la necesidad de Dios era que este templo fuera, ¿no es cierto?, que este templo fuera purificado, volviera, ¿no es cierto?, a lo que el Señor había establecido para este templo, y los niños, ¿no es cierto?, glorifican y expresan esta necesidad, ¿no es cierto?, de la presencia de Dios, ¿no es cierto?, esta necesidad de ser salvados, así como el templo fue salvado del pecado, así, ¿no es cierto?, los niños están proclamando esta necesidad también de ser salvados, y es lo que nosotros también debemos pedir para nosotros, mis hermanos. Estas dos son las situaciones con la cual empieza, ¿no es cierto?, la entrada a Jerusalén, ¿no es cierto?, en este ministerio que ya falta poco para culminar de Jesús, ¿no es cierto?, dentro de los evangelios. Ahora yo quiero preguntarle a ustedes, ya para ir finalizando, y quiero preguntarles si ustedes unieran estas dos situaciones, la entrada a Jerusalén y la purificación del templo, ¿qué reflexión sacarían de estas dos? No reflexiones separadas, sino que reflexiones juntas. Al unir estos dos textos como si fueran uno, ¿qué reflexión sacarían? ¿Qué piensan ustedes que nos habla el Señor a raíz de estos dos textos? Porque yo siempre les doy una reflexión, pero me gustaría saber qué piensan ustedes, qué pueden reflexionar ustedes. Así que doy la palabra. ¿Mis hermanos, alguien? ¿Ya, mi hermano Delfina? Yo pienso que porque Jesús era el nuevo templo. Ya, muy bien, sí. Pero desarrolle la reflexión que nos está diciendo. Explíquenos de mejor forma lo que nos dice. Porque él es el Hijo de Dios, y el templo estaba convertido en
como bien dice la palabra, en una cueva de ladrones. Entonces, él al entrar al templo se purificaba porque él era la purificación. ¿Sí? Puede ser. Ya. Eso sería mi pastor. Gracias, Verona. Sí, Porque la tiene... verdad que no sabría darle otra respuesta. Ya, gracias, mi hermana. Sí, cuando usted dice que Jesús es la purificación, eso sí es así, ya porque Jesús mismo, después, ¿no es cierto?, es quien se entrega por los pecados de la humanidad, ¿no es cierto?, para que nosotros como templo, para que después nosotros, como posibles templos del Señor, ¿no es cierto?, seamos limpios del pecado para que el Espíritu Santo habite en nosotros y sí seamos, ¿no es cierto?, verdaderos templos, ¿no es cierto?, de alguna forma purificados, ¿no es cierto?, perdonados, para que el Espíritu Santo habite en nosotros. Por ese lado puede estar bien lo que mi hermana Delfina dice. ¿Alguien más que quiera darnos tal vez una reflexión con respecto a estas dos situaciones? Mi hermana Eva. A mí, en resumen, pastores, para mí simboliza la autoridad del Señor sobre la injusticia. Eso es, por lo menos en resumiendo todo, yo pienso que eso, y aún más nosotros tenemos que tener fe siempre y estar en armonía con el Señor y hacer su voluntad. No sé, para mí el Señor de esa manera me habla. Gracias, No mi sé hermana. Sí, mi hermana, está bien, mi hermana Eva. ¿Alguien más, mis hermanos? Antes de yo dar lo que yo pienso con respecto a esta reflexión. ¿Alguien más? Bueno, mis hermanos, si no hay nadie más, bueno, yo quiero decirles ya para ir finalizando que cuando yo pienso en estos dos textos, ya sea el texto, ¿no es cierto?, de la entrada triunfal y el texto juntamente, ¿no es cierto?, de la purificación del templo, se me viene a la mente una palabra que es importante, que es la palabra parousia. Esta palabra tiene que ver con el acontecimiento de cuando un rey llega, el reino, ¿no es cierto? Las personas salen afuera de la ciudad o del reino a residir a este rey, ¿ya? Y este rey viene a gobernar, muy parecido a lo que mi hermana Eva decía. Entonces, el hecho de que ¿no es cierto?, hubiese una entrada triunfal hace mención un poco a esta situación de la parousia que luego, ¿no es cierto?, tiene relación con el Apocalipsis, pero eso ya es alargarme mucho con esta reflexión. Entonces, significa, ¿no es cierto?, que esta entrada triunfal es la bienvenida a este rey que al entrar toma absoluta y completamente el dominio, ¿no es cierto?, al purificar este templo. Se hace la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres, ¿no es cierto? Y es retirada esta voluntad de los hombres que no está acorde a la voluntad de Dios. Y eso también tiene que pasar en nosotros, ¿no es cierto? En nosotros, esta bienvenida que el Señor debemos darle a nuestras vidas, ¿no es cierto? No es una bienvenida que solo es de un momento. Desde cada día, ¿no es cierto?, darle la bienvenida al Señor para que Él cada día sea tomando el control de nuestras vidas. Ahora, mis hermanos, esta reflexión, ¿no es cierto?, o esta bienvenida al Señor y esta voluntad del Señor, esta autoridad del Señor, no es una autoridad que el Señor nos imponga de forma autoritaria, no nos obliga, ¿no es cierto?, a hacer su voluntad. Y esto lo podemos ver, ¿no es cierto?, en la entrada triunfal en que Jesús viene con un pollino, con humildad. ¿Y saben dónde más, no es cierto?, para poder entrar a este lugar para hacer sus ministerios, en su ministerio? Algo muy parecido pasó cuando
María, ¿no es cierto?, iba en un burrito a Belén, ¿no es cierto?, a las puertas de que llegara Jesús a este mundo para hacer, ¿no es cierto?, su ministerio, la voluntad de Dios. Son situaciones paralelas, ¿no es cierto?, que nos muestran la humildad con la que Dios entra en nuestras vidas, dejándole nosotros entrar a nuestras vidas con este recibimiento, para que Él ahí haga su voluntad, ¿no es cierto?, con autoridad en nuestras vidas, pero es porque nosotros le dejamos esta cabida, porque hemos entendido, ¿no es cierto?, quién es el Señor. Y hemos entendido, ¿no es cierto?, que nuestra vida necesita que se produzca un hosana, ¿no es cierto?, que se produzca un sálvanos ahora. Es por eso, mis hermanos, que este texto es sumamente importante, porque se desarrolla esto mismo que en nuestra vida pasa, ¿no es cierto?, la llegada del Señor a este mundo, a Jerusalén y a nuestra vida, para que se haga la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, en el nacimiento de Jesús, ¿no es cierto?, en la entrega de Jesús en la cruz en Jerusalén, y también la voluntad de Dios en nuestras vidas, la salvación de Dios en nuestras vidas. Necesitamos rendirnos y buscar a nuestro Señor. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos bendice, usted nos ayuda, usted es bueno con nosotros, Señor, porque nos permite estudiar de su palabra. Nos permite entender, Señor, recordar que un día usted, Señor, sabiendo lo que iba a pasar con usted, aún así encaminó, Señor, esta entrada, Señor, a Jerusalén. Aún así fue al templo, Señor, y lo purificó, Señor, y echó a estas personas, Señor, aún sabiendo que usted un día tendría que morir en la cruz. Pero aún todo esto lo hizo, Señor, para consumar, Señor, las diferentes profecías que usted nos mostró en el Antiguo Testamento, para mostrar que usted era la verdad, usted era es el Salvador, el Dios, el ungido, que nos da vida a nosotros. Gracias, Señor, porque usted es bueno y nos bendice. Gracias, Padre mío. Yo le pido que usted sea con nosotros, Señor, cada día aprendiendo más de su palabra, y usted sea en nuestra vida, Señor. Su presencia y su voluntad siga con nosotros, Señor, y nos acompañe aún finalizando este estudio bíblico. Señor, bendiga, Señor, a cada una de las familias y de las iglesias representadas, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, antes de finalizar, ¿alguna pregunta? Mi hermana Eva, tiene que colocar... No tengo una pregunta, sino un aviso. Para mañana, el 31 de junio, tenemos el comienzo de de oración, donde están invitadas todas las iglesias a las 8 de la, no sé, donde vamos a hacerlo con el propósito del lanzamiento de 40 días de oración y ayuno del 1 de agosto al 9 de septiembre. Pero mañana es para incentivar a la iglesia, para que estemos orando a través del país y por todas las cosas que están. Bueno, va a ser un culto muy maravilloso. Así que yo invito como parte de la iglesia de oración, para que ustedes vean, todos estemos mañana viéndonos ahí, ¿no es cierto?, y estando juntos alabando al Señor y orando, principalmente orando al Señor. Mi hermana, pero es el 31. El 31. Mañana es 30. Por eso yo le invito, que ya no lo voy a ver antes, entonces le invito para el 31, para hacer vamos a hacer el lanzamiento nomás de la oración para septiembre, para el 1 de septiembre. Así que están todas las iglesias invitadas ahí para la iglesia de Benecer también tiene que estar representada por sus miembros. Ya, mi hermano. Entonces todos nos vamos, bueno, se va a hacer llegar la invitación, el enlace para este culto que se va a realizar el sábado 31.
Ya, mis hermanos. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Si no, para ya ir despidiéndonos. A mis hermanos, entonces, que el Señor les bendiga. Ahí pueden desconectar ahí sus micrófonos. Que el Señor les bendiga a todos. Nos Amén. estamos viendo, entonces, no el Bendiciones para domingo. todos mis hermanos. Que el Señor les bendiga. A cada uno también, que el Señor les bendiga. Saludos a todos. Amén. Amén. Chao. Chao, Chao, mi chao. hermana. Feliz cumpleaños nuevamente. Gracias. Raúl Torres, Ana Guillermina, Ana Rosana, bendiciones.